Revelado, increíble arresto de monja tras descubrirse asombrosos secretos ocultos en el convento. La mañana comenzaba con la suavidad del rocío sobre la hierba y el canto lejano de las aves. Sor María, con su hábito cuidadosamente planchado, se encontraba en el oratorio, sumida en una profunda oración. Sin embargo, el silencio del convento se rompió cuando la puerta se abrió de golpe. En un instante, su paz se vio desgarrada por la estruendosa irrupción de la policía. El latido de su corazón se aceleró, sus pensamientos se entrelazaron con el terror. ¿Qué está pasando?, se preguntaba, sintiendo que el aire se volvía espeso. La voz del comisario resonó con acusaciones de corrupción mientras la rodeaban, y sus manos temblaron al ponerse las esposas. La traición le sobrevino como un torrente. Mientras era conducida a la patrulla, el eco de las cadenas resonaba en su mente, un símbolo de la doble realidad, la mujer entregada en cuerpo y alma a los que más necesitaban, ahora tratada como una criminal. Las miradas del pueblo, antes llenas de respeto, se convirtieron en susurros cargados de dudas. Podría ser verdad, se escuchaban las voces en la plaza. Esa desconfianza la atrapó, llenándola de un desasosiego creciente. Ella, que había dedicado su vida al amor, se sentía ahora sumida en el desprecio. Sentada en la fría celda, observó las paredes grises que la aislaban de los ecos lejanos de sus enseñanzas. Sus pensamientos eran un torbellino, cada niño al que había cuidado, cada sonrisa que había cultivado. La impotencia se apoderó de ella. ¿Cómo iba a demostrar su inocencia sin el apoyo de aquellos que una vez la veneraron? La noche se convirtió en su aliada, llenando su mente de recuerdos y preguntas. Anhelaba la voz de su madre, doña Carmen, esos abrazos que parecían protegerla. ¿Qué estarán pensando todos?, se atormentaba. Las dudas se afianzaban en su pecho, y cada momento en aquel lugar sombrío parecía un eterno susurro de injusticia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las horas se deslizaban, se formulaban nuevas preguntas en su mente, preguntas que la descolocaban. ¿Quién se beneficiaría de su caída?, se preguntaba con desesperación. La posibilidad de que alguien en quien confió hubiese orquestado su arresto comenzaba a carcomer su confianza, y esa angustia se convertía en combustible para su determinación. La lucha no solo era por su libertad, era una batalla por su identidad y su verdad. Al amanecer, un extraño mensaje llegó. La verdad está oculta en documentos olvidados, pero el tiempo corre. Las palabras del remitente anónimo la golpearon como un rayo. Era el destello de esperanza que necesitaba, pero también un desafío que implicaba peligros indescriptibles. El miedo a lo desconocido comenzó a entrelazarse con su tenacidad. ¿Qué estaba dispuesta a hacer para descubrir la verdad y proteger a aquellos que amaba? La sombra de la traición acechaba su camino, y el pueblo se preparaba para la tormentosa travesía que se avecinaba. ¿Podría descubrir lo que realmente sucedió antes de que la oscuridad consumiera su fe? El eco de su lucha comenzaba, pero el desenlace seguía siendo incierto. Las horas en la celda parecieron extenderse como el tiempo mismo, llenando cada rincón de su mente con la confusión y el miedo. Sor María se enfrentaba a la incomprensión de su situación, cada susurro externo se convertía en un eco de sus propias inseguridades internas. El mensaje, críptico y desconcertante, la mantenía viva, pero también sembraba ansiedad. La verdad está oculta en documentos olvidados. Mientras el sol comenzaba a atravesar las rejas, iluminando su celda con un brillo tenue, se vio obligada a hacer un balance de sí misma.
La mujer que había dedicado su vida a servir se sentía ahora en un precipicio, contemplando la caída. Sin embargo, lo que emergía de ese caos mental era una determinación cada vez más ardiente. La vida que había llevado, la fe que había abogado, no podían convertirse en cenizas por culpa de un juego que desconocía. Se tenía que levantar, no solo por su libertad, sino por la confianza de los que alguna vez creyeron en ella. Aprovechó la quietud del momento para hacer un inventario de sus habilidades. Sor María había sido educadora, sanadora y, sobre todo, cuentacuentos. Recordó las historias que había narrado a los niños en el orfanato, relatos de héroes y heroínas que superaban adversidades. Ella misma debía convertirse en la heroína de su propia vida. Al pensar en las historias, una idea se le ocurrió como un rayo. Si había documentos ocultos, quizás algún recuerdo de la comunidad podría guiarla, o incluso un viejo amigo o camarada del convento, que pudiera ofrecerle pistas. Sin embargo, esa misión requeriría astucia. ¿Cómo podría salir de la prisión y descubrir lo que realmente había sucedido? La mente de Sor María comenzó a tramar un plan. Sabía que la policía había dejado vigilancia, pero también conocía los corredores del convento, cada rincón al que había accedido como una sombra. Buscar la forma de comunicarse con alguien del exterior se convirtió en su prioridad. Con la esperanza como su guía, se preparó para asumir riesgos que nunca había imaginado. Al caer la noche, oyó murmullo en el pasillo. Su corazón latía con fuerza, y el miedo de ser descubierta instantáneamente se apoderó de ella. Pero luchó, la urgencia de su misión superaba su temor. En ese instante, decidió que esa sería su oportunidad. Si lograba distraer a los guardias, podría alcanzar la biblioteca del convento donde los documentos esperaban a ser encontrados. Cuando finalmente los pasos de los guardias se alejaron, salió de su celda, consciente de que cada paso podría ser el último de su libertad. La familiaridad de los pasillos del convento le dio impulso, una mezcla entre determinación y nostalgia. Cada rincón era un eco de su vida anterior, pero en lugar de retraerse, se avanzaba hacia lo desconocido, guiada por la convicción de que la verdad la liberaría. Su mente giraba en torno a la pregunta que le había asaltado desde su arresto: ¿quién se beneficiaría de su caída? En la oscuridad, su resolución se hizo más fuerte. La necesidad de descubrir lo que realmente estaba sucediendo la empujaba hacia adelante. El corazón de Sor María, una vez colmado de amor, ahora latía por un nuevo propósito, en busca de redención. El mensaje anónimo ahora parecía más que un aviso, era un camino hacia la verdad, aunque peligroso. Su viaje apenas comenzaba, y cada paso junto a la sombra de la traición traía consigo la certeza de que debía enfrentar a su enemigo. Sin embargo, en lo profundo de la noche, algo se movía. Un susurro familiar. Una sombra emergió detrás de ella, y el instante de verdad estaba a punto de revelarse: Sor María, he venido a ayudarte. Pero debes confiar en mí. Su corazón se detuvo un instante, preguntándose si podría confiar nuevamente. La voz resonó en la penumbra, y Sor María se giró, su mente batallando entre la desconfianza y la esperanza. La silueta que ante ella se delineaba era conocida, pero el peso de la traición que había sentido la mantenía cauta. ¿Quién eres?, demandó, su voz apenas un susurro, traicionada por la incertidumbre. Soy Lucas, respondió la sombra, avanzando hacia ella, sus rasgos lentamente tomando forma bajo un rayo de luz que se filtraba. Era un antiguo compañero del convento, un hombre cuya lealtad había creído inquebrantable. Sin embargo, en ese momento, Sor María se debatía entre el reconocimiento y el recelo. Su vida estaba en juego. ¿Por qué debería confiar en ti? La hostilidad en su voz fue evidente, pero estaba asomando la avidez de una posible alianza. Lucas se detuvo, con las manos alzadas, como si intentara desarmar la tensión palpable. He seguido tus pasos desde que te arrestaron.
Sé que te han hecho caer en un juego que va más allá de lo que ambos imaginamos. He traído información, dijo Lucas, apremiando cada palabra con urgencia. Su mirada era intensa, con la determinación que Sor María muchas veces había admirado. Algo dentro de ella dio un giro. El instinto que había cultivado como educadora y sanadora comenzó a traducir sus dudas en posibilidades. ¿Qué tipo de información?, inquirió. Con un movimiento calculado, Lucas sacó un pequeño papel arrugado, atesorando un conocimiento que podría ser crucial. Mientras se lo entregaba, su voz se apagó por un instante. He encontrado posibles pistas sobre esos documentos ocultos. Pero no solo eso, hay algo más grave. Ahí están implicados aquellos a quienes consideramos amigos. El corazón de Sor María se aceleró. La traición apuntaba hacia sus cercanos, a aquellos cuyas sonrisas le habían brindado consuelo en las horas más oscuras. No puede ser, afirmó, tratando de procesar la dura realidad que comenzaba a revelarse. Lucas la miró con seriedad. Necesitamos actuar rápido. La investigación se ha intensificado, y pronto no habrá tiempo para solucionar nada. Tienes que prometérmelo, si descubrimos la verdad, lo haremos juntos. La decisión afloró como un torrente. La sensación de pérdida, de desconfianza, comenzó a hacerse a un lado, dejando paso a un deseo renovado. En la oscuridad, Sor María repasó su vida, comprendiendo que no podía permitir que lo que había construido se desmoronara por manos ajenas. Esta era su oportunidad. De acuerdo, dijo finalmente, sintiendo que en su pecho resurgía una chispa de esperanza. Pero necesitamos un plan. Estaba preparándose para la lucha, armando sus pensamientos con la astucia que durante años había usado para guiar a otros. La primera acción sería infiltrarse en la biblioteca del convento, donde se rumoreaba que los documentos prohibidos yacían. Ante una misión de tal envergadura, ambos sabían que requerirían más que solo valor. La confianza, aunque frágil, podría convertirse en su mayor fortaleza. Juntos, trazaron una estrategia, revisando los horarios de los guardias, los pasos que debían seguir y los posibles riesgos. Mientras el reloj avanzaba y el convento se sumergía en un profundo silencio, Sor María sintió que su vida había tomado un nuevo rumbo. Aunque la incertidumbre persistía, ya no estaba sola. La determinación se asentó en su ser, sabiendo que debía enfrentarse al corazón de la oscuridad que le había robado todo. La verdad está oculta en documentos olvidados, recordó Sor María. Entonces formuló una nueva pregunta: ¿qué pasaría si los secretos revelados no solo la llevaban a la libertad, sino a un poder inesperado sobre sus propias creencias y propósitos? Una inquietante perspectiva emergió. Si el camino a seguir era arriesgado, lo que podría hallar en su búsqueda podría cambiar no solo su destino, sino también el de los que había dejado atrás. La ambición de saber quemaba más fuerte que el miedo. Poco después de definir el plan, una claridad le atravesó: la batalla por su verdad apenas comenzaba. La noche se convirtió en aliada, las sombras eran testigos de un compromiso renovado. Sin embargo, justo antes de que se separaran para actuar, un grito ahogado rompió el aire, llenando cada rincón con un terror palpable. La amenaza externa se había manifestado. Rápido, dijo Lucas, captando el pánico en los ojos de Sor María. Pero ella ya había decidido. La verdad inminente no podría esperar. La pregunta que la desvelaba nuevamente la acechaba: ¿está lista para enfrentar lo que se oculta tras las puertas que había cerrado a lo largo de su vida? El grito desgarrador resonó como un eco en la mente de Sor María. Cada fibra de su ser se tensó ante la posibilidad de que la traición ya no solo fuera un secreto, sino un peligro inminente. ¿Qué hacemos?, preguntó, la voz temblorosa pero decidida, mientras sus ojos buscaban incertidumbre en el rostro de Lucas. Él actuó rápidamente, llevando una mano a la muñeca de Sor María, instándola a seguirlo a un rincón oscuro. Primero debemos encontrar un lugar seguro para pensar.
No podemos dejar que nos atrapen antes de cumplir con nuestra misión. La adrenalina surcó sus venas, avivando su determinación. Mientras Lucas guiaba a través de los pasillos del convento, Sor María recordó cada lección que había impartido a sus estudiantes. La planificación era clave, pero ahora tenía que aplicar esos principios en su propio caso. Apenas podía recordar la última vez que se había sentido tan viva, pero la realidad la abrazaba con fuerza. Estaba desafiando no solo el sistema del convento, sino también sus propios límites. Llegaron a una habitación vacía, repleta de rodillos de tela y libros polvorientos. Las sombras parecían refugiarse en cada rincón mientras ellos se ocultaban. Este era el espacio ideal no solo para huir de la amenaza, sino para repasar su estrategia. Necesitamos actuar antes de que se dé la alarma, dijo Lucas, respirando aún aceleradamente. Sor María, con la mente aguda, comenzó a articular un plan. Si esos documentos están en la biblioteca, tienen que estar custodiados. Necesitamos distraer a los guardias. Tal vez podamos usar esa tela, sugirió, señalando un rollo en el suelo. Su ingenio, reforzado por la urgencia, comenzaba a tejer la tela de un nuevo propósito. Mientras Lucas se ocupaba de preparar la distracción, Sor María reflexionó sobre su crecimiento personal. Cada obstáculo superado en el jardín de la enseñanza había sido un ladrillo en la construcción de su fortaleza. Ahora, esa fortaleza debía ser aplicada en la defensa de su verdad. Había llegado a un punto en su vida donde el temor y la incertidumbre ya no la paralizarían. ¿Crees que seremos capaces?, preguntó Lucas, su voz igualmente tensa. El miedoso destello en sus ojos era un espejo de sus propias dudas. Sor María sintió una oleada de empoderamiento. No solo necesitamos nuestros conocimientos, sino también nuestra fe en lo que hacemos. Este no es solo un descubrimiento sobre documentos, estamos desenmascarando la corrupción que nos ha mantenido en silencio. Al escuchar sus propias palabras, algo se encendió dentro de ella. Sabía que enfrentarse a su comunidad podría implicar perderlo todo, pero la recompensa era monumental. La búsqueda no sería solo la revelación de secretos, sino la posibilidad de liberarse de cadenas invisibles. Cuando prepararon la salida, una nueva pregunta invadió su interior: ¿está lista para aceptar las consecuencias de los secretos que revelarán quiénes realmente son los que le rodean? La oscuridad que una vez había empobrecido su vida ahora se transformaba en un catalizador. De repente, un nuevo grito rompió el silencio de la noche. Esta vez, más cerca. El tiempo se había terminado. Sor María se sintió vibrar con la urgencia del momento, sus decisiones y determinación la habían llevado hasta aquí. No hay vuelta atrás, musitó para sí misma. Lucas miró su rostro, buscando respuestas. Está bien. Aquí vamos, dio el paso hacia la puerta. Pero antes de que pudieran mover un pie, otro grito llenó el aire. Esta vez era un nombre. Sor María. El ecosistema del convento comenzaba a cernirse sobre ellos, y no solo estaba en juego su propia libertad, sino el destino de todos los que habían estado a su lado. ¿Sería capaz de enfrentarse a los rostros que amaba y a la vez traicionaban su confianza? La verdad y la traición estaban a un paso de distancia y Sor María se encontraba al borde de un abismo de descubrimiento. Sin más tiempo que perder, ambos cruzaron el umbral, con su destino cada vez más cercano y la pregunta ardiendo en su mente: ¿hasta dónde será capaz de llegar para descubrir la verdad y proteger su esencia? Sor María sintió como el aire se volvía denso al cruzar la puerta. La adrenalina disparaba sus instintos, cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Lucas la seguía de cerca, una sombra de su valentía. Mientras se movían, la mezcla de miedo y determinación latía en sus venas, convirtiendo cada segundo en un reto palpable. Sabía que la misión no solo era suya, sino que se extendía a cada uno de los que sufrían en silencio bajo el manto de la aparente paz del convento.
Al llegar a la biblioteca, un recoveco de oscuridad y silencio interrumpido únicamente por el crujido de su calzado, Sor María se detuvo un momento. Observó el espacio que había sido testigo de su formación como educadora, un lugar donde había sedimentado sus creencias y valores. Sin embargo, esa misma biblioteca albergaba la corrupción que ahora desafiaría. ¿Qué nivel de verdad estoy dispuesta a enfrentar? Se cuestionó internamente. Era momento de llevar las lecciones aprendidas más allá del aula. Lucas, aún preparando la distracción, la miró expectante. ¿Listo?, preguntó con nerviosismo. Sor María asintió, saben que su respuesta significaría el inicio de un cambio irreversible en sus vidas. Al acercarse a un estante particular, comenzó a escanear en busca de los documentos comprometedores que había llegado a conocer de oídas. Sin embargo, cada hoja de papel que podía tocar representaba un mundo de secretos que la comunidad había mantenido ocultos. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la agitación de la confianza que finalmente estaba despertando en ella. Cada documento robado a la sombra de la opresión era un paso hacia su propio empoderamiento. A medida que las imágenes de sus estudiantes y su destino se cruzaban en su mente, tomó una decisión que la llevaría a explorar el horizonte de sus posibilidades. Los custodios, susurró Lucas, rompiendo su trance. El eco del nombre resonó en su cabeza, obligándola a conectar las piezas del rompecabezas. Tendremos que distraerlos antes de que nos atrapen, pero antes, necesitamos ser más astutos. En ese momento, la urgencia se mezclaba con la claridad. Las decisiones no deberían ser impulsivas, sino estratégicas. Mientras Lucas se movía, su mente cavilaba sobre las opciones. Si nos dividimos, yo puedo crear el desorden, y tú puedes buscar los documentos, propuso Lucas. Sor María lo miró con incredulidad. Esa estrategia era arriesgada, pero también indicativa de su crecimiento. La estrategia requería audacia, y esa audacia debía florecer dentro de ella. ¿Estás seguro?, preguntó, leyendo la inseguridad en su rostro. Debo confiar en que si eres capaz de esto, Sor María. He visto tu fortaleza antes, afirmó él, instándola a avanzar. La mirada de confianza de Lucas la instó a comprender que esta era la primera muestra de su crecimiento. No solo era capaz de liderar, sino que ahora podía inspirar a otros a creer en su capacidad. Sor María podía visualizar la transformación, no solo de sí misma, sino de su entorno. Finalmente, con un asentimiento decidido, se separaron. El tiempo parecía congelarse mientras cada uno realizaba su papel. Sor María avanzó con paso firme hacia el estante principal, sus pensamientos giraban en torno a cómo, en medio de este caos, había logrado encontrar su voz. Buscó los documentos, ansiosa por dar ese paso que antes le había parecido imposible, mientras que Lucas comenzaba su distracción. En ese instante, la conciencia de su propio valor se disparó. Para ella, no se trataba solo de un acto de rebelión, sino de la manifestación de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad. Era su momento de resplandecer. Al tener en sus manos los documentos tan deseados, una revelación la asaltó. ¿Qué pasaría si el verdadero secreto por descubrir estuviese en mí misma? Con ese pensamiento, se preparó para dar un giro a la historia. La revelación que había anhelado podía no solo ser sobre los documentos, sino sobre lo que significaba para sí misma y para la lucha que comenzaba. Pero antes que pudiera reflexionar más, un sonido atronador resonó por el pasillo, el portón se cerraba. La puerta detrás de ella se cerraba, y con él, cualquier oportunidad de retirarse. Su destino se sellaba en la inminente confrontación. El verdadero desafío comenzaba ahora. ¿Tendré la fuerza para enfrentar lo que se aproxima?, se cuestionó, justo cuando se emitió un grito del otro lado. La palabra era un eco familiar, el momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Sería capaz de abrazar su esencia y desenterrar la verdad oculta?
Sor María sintió cómo la presión en su pecho se convertía en una mezcla de temor y determinación a medida que el grito se desvanecía en el aire denso de la biblioteca. En su mente, la vorágine de dudas se agolpaba. Había llegado el momento de enfrentar su verdad y la de quienes habían sido silenciados. Podía optar por permanecer en la oscuridad o dar un paso audaz hacia la luz. Mientras el eco del grito se disipaba, hizo una rápida evaluación de la situación. Los documentos en sus manos representaban no solo pruebas de la corrupción que había presenciado, sino un símbolo de su propio desarrollo. Sabía que ahora, más que nunca, debía actuar. La timidez y la indecisión que antes la habían acompañado comenzaban a encauzarse hacia un impulso renovado. Buscó en su mente las enseñanzas de las que había tomado nota a lo largo de su carrera. La educación es poder, solía repetir. Ahora comprendía que esa misma idea se extendía más allá de las aulas. La educación también podía ser un acto de asertividad, un enfrentamiento a las realidades que se negaban a ser discutidas. En ese instante, su propósito se agudizó como una hoja afilada. Con un movimiento decidido, se acercó a un cajón de la mesa central, lleno de documentos aparentemente inocuos. Lo abrió con manos temblorosas, pero la convicción florecía dentro de ella. No solo buscaría las pruebas que delatarían la corrupción del convento, sino que también se disponía a revelar su propia voz. Cada hoja que deslizaba con cautela simbolizaba una parte de sí misma que había mantenido reprimida. ¿Era capaz de gritar su verdad al mundo? Un estruendo retumbó a sus espaldas. Los custodios se acercaban, y su tiempo se agotaba. Lucas, a lo lejos, hacía su parte, pero su mente estaba enredada en pensamientos. ¿Qué pasaría si no lograba escapar? ¿Si no era suficiente? Sin embargo, en medio de ese miedo comenzó a nacer la idea de que quizás su voz y sus acciones podían llevar a otros a la libertad, no solo a ella. Mientras en su mente se escuchaba un murmullo de dudas, su mano continuó buscando. Los documentos que encontró no solo revelaban transacciones ocultas y acuerdos ilegales, cada prueba era una manifestación de su lucha, de su crecimiento. La incredulidad se convertía lentamente en admiración hacia su propia capacidad para transformar su entorno. No soy solo una monja, soy una educadora, una investigadora. Puedo ser agente de cambio. Despertó en ella un sentido renovado de responsabilidad, defender no solo sus intereses, sino también los de aquellos que habían sido silenciados por tanto tiempo. Alzó la mirada hacia el estante, sintiendo que no estaba sola. Todos aquellos a quienes había enseñado y que ahora dependían de su valentía la impulsaban hacia adelante. La rabia vino a acompañar su determinación, un fuego interno que le decía que ya era hora de romper cimientos. Justo cuando estaba a punto de cerrar el cajón, un grito resonó de nuevo, esta vez más cerca, y la puerta comenzó a vibrar. La adrenalina la llevó a actuar con rapidez. Rápidamente, tomó todo lo que pudo y, en un acto de decisión, se dirigió hacia un rincón de la biblioteca que siempre había significado refugio para ella, el espacio donde se leía y se reflexionaba. Mientras se escondía, su mente comenzaba a formular la estrategia de su próxima jugada. Este no es solo un intento de escapar. Esto es el primer paso hacia mi revolución, pensó enfocándose en las voces que había reprimido dentro de sí durante tanto tiempo. El sonido de pasos inquietos se acercaba. Los custodios habían encontrado la distracción de Lucas, pero no sabían que su verdadero objetivo estaba allí, justo detrás de esa puerta. Sor María se sintió en la cúspide de un cambio, tierna pero fuerte, vulnerable pero decidida. No podía retroceder ahora. En ese instante culminante, se dio cuenta de algo que podría cambiarlo todo. Había llegado el momento de no solo buscar la verdad en los documentos, sino de buscarla dentro de sí misma, en la esencia misma de quien había estado llamada a ser. Y en ese momento de revelación, entendió que la lucha no se definiría solo por el resultado que obtuviese, sino por la valentía de enfrentar sus propios temores y descubrir quién era realmente.
La puerta se abría con un chirrido ominoso y la penumbra se dispersaba. Todo por lo que he trabajado está a punto de desvelarse, pensó mientras se preparaba para saltar hacia el incierto futuro, decidida a reclamar su lugar en la historia que estaba a punto de comenzar. Pero en su mente una pregunta retumbaba: ¿qué pasará cuando finalmente enfrente no solo a los corruptos, sino a la verdad que he estado ocultando desde siempre? El silencio se rompió de inmediato cuando Sor María escuchó el chirrido de la puerta. La biblioteca, que había sido durante tanto tiempo un refugio para su intelecto y su espíritu, se transformaba ahora en un laberinto de decisiones y dualidades. Con el corazón acelerado, hizo un esfuerzo consciente por calma, recordando las horas de meditación y estudiando las enseñanzas que la habían moldeado. Sin embargo, la realidad ahora exigía acción inmediata. La oscuridad que la envolvía no era solo física, era un reflejo de la confusión y el terror que había sentido por años. Se dio cuenta de que no solo necesitaba esconderse, sino también salir adelante y confrontar lo que temía. Así, mientras los pasos de los custodios resonaban más cerca, podía sentir la chispa de su propia valentía. Era el momento de dejar de ser una observadora pasiva en su propia vida. Con un agudo sentido de propósito, decidió que su camino no debía estar marcado por el miedo, sino por la búsqueda de la verdad. Se asomó por un resquicio de la estantería y vio a los custodios husmeando entre los documentos. Su presencia allí era un desafío, un recordatorio de que su lucha no solo era contra la corrupción interna, sino también contra un sistema que la había mantenido al margen. Soy capaz de mucho más de lo que jamás imaginé, pensó. Detuvo su respiración por un instante, permitiendo que la revelación fluyera en su interior. Aquella lucha dentro de sí misma empezaba a resonar más fuerte, brindándole la claridad que necesitaba. No solo debo ser valiente, debo ser astuta. Fijando una estrategia en su mente, Sor María se propuso actuar con determinación. Salir de su escondite no sería solo un acto de supervivencia, sino una declaración de intenciones. Con un obtener de documentos que había recogido a toda prisa, sabía que no podía dejar que esta oportunidad se escurriera entre sus dedos. Salió de su escondite justo cuando los custodios comenzaban a discutir entre ellos, distraídos por la búsqueda infructuosa. La sala del convento le parecía más amplia y más sombría que nunca mientras se preparaba para hacer su movimiento. El eco de sus pasos resonaba en sus oídos como una melodía de libertad. Con cada paso, se sentía más fuerte, más convencida de que ya no había vuelta atrás. El fuego que había despertado en su interior le dio un impulso inesperado, la llevó a cruzar la sala. Sor María tomó la decisión de confrontar a los custodios. No solo se trataría de escapar con la información, sino de empoderar su voz. Cada palabra que podría pronunciar era una reivindicación de su humanidad. Su mente giró en torno a las palabras que quería pronunciar. Cada una de ellas debía tener la fuerza para romper el silencio que la había asfixiado desde el principio. Cuando finalmente se enfrentó a ellos, podía ver el escepticismo en sus rostros, pero también el temor que empezaba a florecer. Era su oportunidad. Vengo a hablar, proclamó, sintiendo cómo su voz resonaba con una firmeza inesperada. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un silencio pesado llenó la sala. Sus corazones latían con fuerza, y en ese instante, se dio cuenta de que cada palabra que ahora compartía era como un hilo que unía su pasado y el futuro. Clareando la mente, se dio cuenta de que contar su verdad no solo la liberaría a ella, sino que también podría ser la chispa para encender la valentía en otros. En su interior, sabía que este era solo el principio de su viaje. Pero en ese momento de acción, una nueva inquietud surgió. ¿Cuántos más están dispuestos a unirse a mi causa? ¿Qué precio tendré que pagar por revelar lo que sé? La incertidumbre se convirtió en un aliado incómodo, así como la adrenalina del momento crecía dentro de ella. El desafío estaba lanzado. La historia aún no había terminado y el camino hacia su verdad estaba lleno de peligros y pasos imprevistos.
Sor María en su corazón supo que lo que vendría podría definir no solo su vida, sino el destino de aquellos a quienes había dedicado su vocación. Ahora, más que nunca, el eco de su verdad resuena en su mente: este es mi momento. Todo estaba a punto de cambiar, pero eso dependería de las decisiones que tomara en los segundos siguientes. ¿Estaría realmente lista para enfrentar lo que estaba por venir? La sala permanecía en un silencio tenso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Sor María se encontraba frente a los custodios, su corazón retumbando en sus oídos. Las palabras se agolpaban en su mente, pulsantes y urgentes, pero sus labios temían romper el instante en que todo podía cambiar. Los rostros de los custodios eran un mosaico de escepticismo y sorpresa. Había en ellos una chispa de duda, una pequeña grieta que podría permitir que su verdad penetrara. No tengo nada que perder, pensó, mientras el miedo comenzaba a transformarse en determinación. Este momento no era solo una confrontación, era una declaración de su existencia, un grito de que ya no estaba dispuesta a vivir en la sombra. Necesito que escuchen, comenzó, sorprendida por el poder de su propia voz. Era fuerte, clara. Casi podía tocar la energía que emitía. He estado aquí, en silencio, observando cómo se malgastan los recursos, cómo la avaricia y el miedo corroen lo que debería ser sagrado. No estoy aquí para pelear, sino para abrir los ojos. Un susurro de incredulidad recorrió la sala. La tensión creció como una ola en preparación para romper contra la costa. Sor María se dio cuenta de que cada palabra que pronunciara podría ser una pala que desenterrara las verdades ocultas de su entorno, algunas incluso enterradas en su propia mente. Mientras hablaba, comenzó a ver más allá de los rostros de sus oponentes. Imaginó a las mujeres, a los niños, a aquellos que a lo largo de los años habían sido olvidados y ignorados. Su voz se volvió un eco para ellos, una promesa de que sus sufrimientos no serían en vano. No soy la única, continuó, su tono evolucionando conforme la pasión la guiaba. He escuchado rumores, he recopilado pruebas. No estoy sola en esto. A medida que sus palabras resonaban, comprendió el peligro que corría al alzar su voz. La vulnerabilidad se convertía en su espada. Los custodios ahora estaban atentos, intercambiando miradas cargadas de incertidumbre. Sabía que el camino hacia la verdad sería arduo, pero en su interior bullía una llama nueva, el deseo de ser un faro para otros. Si tengo que caer, que sea de pie. Pero no permitiré que esta injusticia continúe sin ser confrontada. Mientras concluía, se dio cuenta de que su vida ya no estaba dedicada solo a la búsqueda de la paz personal. Había algo más grande y urgente que la envolvía, la colmaba de energía. Esa revelación supuso un vuelco en su ser. Pero con cada emoción que la impulsaba hacia adelante, una nueva pregunta la asaltaba: ¿tengo el valor necesario para sostener esto? Había logrado expresar su verdad, pero ahora venía el momento crítico, la reacción de quienes habían sostenido el poder durante tanto tiempo. Los custodios, después de un instante que pareció interminable, comenzaron a murmurar entre ellos. La incertidumbre se transformó rápidamente en alerta. Esto podría complicarse, pensó Sor María, la tensión convirtiéndose en un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. Con una mezcla de adrenalina y ansiedad, decidió que no podía rendirse. Se dispuso a encarar las posibles consecuencias de su valentía, pero una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Qué pasa si no están dispuestos a escuchar? O peor aún, ¿a vengarse? Mientras daba su siguiente paso, la puerta se cerró lentamente, dejando entrever lo que podía ser un preámbulo de la tormenta que se avecinaba. Con un corazón rebosante de determinación, tomó aire y sus pensamientos se centraron en su camino. Todo lo que había aprendido la había preparado para este momento. Pero antes de que los custodios pudieran interrumpirla, un sonido inesperado resonó en el fondo de la biblioteca. Era realmente la ayuda que había invocado,
o una nueva amenaza que se acercaba rápidamente. Sor María sintió que su realidad se desmoronaba y, a pesar de cada aspecto de su ser que pedía refugio, supo que no había vuelta atrás. Sería ahora o nunca. Lograría, a través de su nuevo conocimiento, encender una llama de resistencia, o podría ser trágicamente extinguida en su primer intento de veracidad. La biblioteca se sumió en un silencio paralizante mientras el eco del sonido resonaba en la penumbra. Sor María sintió que el aire se enrarecía a su alrededor. Cada latido de su corazón parecía combinarse con el crujido de la puerta. ¿Sería la inminente llegada de un adversario o la llegada del aliado que tanto anhelaba? La duda opacó momentáneamente su determinación, pero no podía permitirse titubear. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, recordó una frase que había escuchado en su formación. Era momento de aterrizar esos ideales en la práctica. Se obligó a mirar a los custodios, cuyas expresiones eran un retrato de incertidumbre y alerta. En esos ojos la profundidad del poder que comenzaba a verterse sobre ella se reflejaba, y decidió que debía ser la arquitecta de su destino. Su voz se erguía poderosa en contraposición a la duda. Estoy despierta y consciente. Lo que he visto y lo que sé no puede ser ignorado. La resolución creció en su interior. Comprendía que no estaba sola, porque este camino exigía crear conexiones con quienes también habían sido silenciados. Sin embargo, se sintió desbordada por la posibilidad de ser rechazada. Mientras su mente se debatía entre el miedo y el propósito, una figura oscura emergió de entre las sombras. Era un joven que, aunque contaba con la opulencia de una juventud brillante, sus ojos reflejaban la experiencia de un mundo áspero. Cada paso que daba resonaba en la biblioteca como un tambor que marcaba el inicio de un ñuto capítulo. Al acercarse, su mirada se encontró con la de Sor María, y ella sintió un destello de esperanza e inquietud. «Te he estado buscando», pronunció el joven. Su voz era cautelosa, pero al mismo tiempo cargada de urgencia. «Lo que has descubierto tiene implicaciones que no podemos subestimar. Aquel encuentro podría ser la clave para tejer una red de resistencia, pero la responsabilidad aterraba en su pecho». Las palabras de su interlocutor reverberaron en ella. ¿Implicaciones?, preguntó mientras su mente analizaba las posibles consecuencias. Lo que he visto no es solo corrupción, es una violación a lo que debería ser nuestro refugio. La animosidad que reconocía en su entorno necesitaba ser expuesta, y aquel joven parecía ser un aliado inesperado. Cada vez que se encontraban en las miradas, Sor María vislumbraba la veracidad de su causa. Era como si sus pensamientos estuvieran danzando entrelazados, cada uno inspirando al otro. Pero con cada destello de esperanza que emergía surgía una corriente de ansiedad al recordar el poder que los custodios podían ejercer en su contra. Podría ser que estuvieran dispuestos a todo para silenciarla. ¿Cómo podemos avanzar sin poner nuestras vidas en riesgo?, cuestionó, la duda fluyendo en su voz. Era una pregunta que surgía de su necesidad de proteger lo que había encontrado y de aquellos que, como ella, habían soportado años de sufrimiento. Con estrategia, aseguró él, acercándose aún más. Necesitamos aliados entre los que están de nuestro lado, pero también debemos prepararnos para las repercusiones. Se dio cuenta de que la valentía era un proceso que exigía más que solo una declaración, requería acción y adaptación. En ese instante, quedó claro que la lucha de Sor María iba más allá de su propia verdad. Era una batalla por cada voz ahogada, por cada historia ocultada. Pero la pregunta latente seguía en su mente, ¿cómo llevar eso a la acción sin perderse en el intento? La decisión de avanzar requirió más introspección. Era su momento para hacer el fuego que encendiera el cambio, pero en su interior, una preocupación constante persistía. ¿Y si esa luz solo exponía su vulnerabilidad ante quienes querían controlarlo todo? La dualidad de su misión se anidaba en su conciencia. Mientras contemplaba el paisaje cambiante en su interior, escuchó un murmullo seguido de pasos.
Los custodios estaban comenzando a moverse. La tensión se volvió palpable. La puerta tras ellos estaba a punto de abrirse nuevamente, y en un instante, la pregunta se apoderó de su mente. ¿Estaba realmente lista para luchar, sin importar las consecuencias? Antes de que pudiera encontrar una respuesta definitiva, la puerta se abrió, y el nuevo giro de los acontecimientos la empujó a una nueva realidad. ¿Cómo navegaría su verdad en un mundo que no estaba dispuesto a aceptarla? Su vida se entrelazaba con decisiones que marcarían su futuro, y una inquietante certeza la paralizó y motivó al mismo tiempo. El verdadero desafío apenas comenzaba. Sor María se encontraba en una encrucijada. Tras el estruendo de la puerta, los rostros de los custodios se iluminaron con sorpresa y alerta, e inmediatamente, la tensión en la biblioteca se tornó casi palpable. En ese instante, la monja comprendió que su lucha por la verdad había trascendido a un nivel personal. Había dejado de ser solo una búsqueda de su propia vindicación y había evolucionado hacia una misión que podría cambiar el destino del convento. Con la brisa del compromiso gritando en su interior, Sor María decidió actuar. Se erguió con la dignidad de quien lleva no solo su propio peso, sino el de todos aquellos que habían sufrido en el silencio. Mientras miraba a los custodios, recordó cada enseñanza que había impartido, cada niño al que había guiado. La verdad es un faro, pensó. No solo me liberará a mí, sino que ofrecerá luz a otros. Lo que está ocurriendo aquí no puede seguir, declaró con firmeza. Su voz resonó en la biblioteca, cada palabra tejía una red de valentía. Mientras hablaba, el miedo que había sentido se transformó en determinación. He sido testigo de cómo la avaricia y la corrupción envenenan lo que debería ser un lugar de paz y esperanza. No estoy aquí para rendirme. Estoy aquí para luchar por lo que es justo. Los custodios intercambiaron miradas, notando la convicción en su voz. Sor María sostenía en sus manos los documentos que no solo contenían el testimonio de su propia verdad, sino que representaban el ultraje que tantos habían callado por miedo. Vieron no solo a una monja, sino a una líder, a una mujer dispuesta a desafiar el status quo. El joven que había emergido de las sombras también sintió el impacto del momento. No estás sola, exclamó, uniendo su voz a la de Sor María, hay más que comparten nuestras inquietudes. Vamos a unir fuerzas. Con un entendimiento que solo surge en los momentos más oscuros, la determinación se extendió entre ellos como una chispa. Sabían que la lucha no será fácil, pero cada segundo que pasaban en la biblioteca se tornaba un acto de resistencia. La gente del convento necesitaba un faro, una guía, y ellos estaban decididos a encender esa llama. Mientras los custodios comenzaron a avanzar, Sor María levantó un puño decidido. Hoy, aquí, no solo reclamo mi verdad. Hago un llamado a todos los que están listos para levantarse y hablar. Este no es solo un lugar sagrado, es nuestra casa. Y nadie tiene el derecho de robarla. El eco de su afirmación retumbó en los corazones de los que la escuchaban. Aunque la situación esgrimía amenazas, la confianza crecía. Sor María sabía que también tenía que dar un paso hacia la vulnerabilidad, no todo se definiría en un instante. Debemos ser un equipo, ofrecer apoyo, construir confianza, recordó mientras miraba a Lucas, quien asintió enérgicamente. El pánico en los ojos de los custodios crecía, ya no se trataba solo de evitar que una monja escapara, ahora se iban dando cuenta de que estaban ante una ola de cambio. La confrontación estaba a punto de explotar o de ser abrazada. Lo que sucedió aquí no solo debe ser un secreto, debe hacerse visible, prosiguió Sor María, cerrando los ojos por un momento, imaginando a aquellos que habían sido silenciados. No lucharé solo por mí, sino por cada voz que ha sido apagada. Cada ser humano tiene derecho a vivir en verdad. Los murmullos se intensificaron, los custodios no sabían cómo reaccionar. Y cuando una mano se levantó entre ellos, ofreciendo un papel del que nadie más conocía su contenido, la biblioteca pareció encenderse.
Era un símbolo de resistencia. Era el momento de quitarse los miedos, de despojarse de las cadenas. La atmósfera cambió, el aire se volvió más ligero. Cuento con el apoyo del pueblo, admitió uno de los custodios, un espanto en su voz. Algunos de nosotros no estamos de acuerdo con lo que hemos estado haciendo. Era el inicio de algo monumental. Sor María sintió como el peso de su pasado se desvanecía, dejando espacio para la libertad. El cambio empieza en él. Momento en que realmente escuchamos a los demás y no permitimos que el miedo dicte nuestras acciones. Las palabras, siempre poderosas y profundas, comenzaron a unir a todos en la biblioteca. Finalmente, lo que surgió de esa vibrante reunión fue un nuevo sentido de comunidad, una nueva visión para su futuro. Sor María se dio cuenta de que el verdadero logro radicaba no solo en desmantelar la corrupción, sino en crear un espacio donde todos pudieran compartir sus historias. Cuando la mañana finalmente llegó, el sol iluminaba la biblioteca, bañando los rostros de quienes buscaban un nuevo comienzo. Sor María se sintió plenamente realizada, no solo había defendido su verdad, sino que había recuperado su hogar y estaba construyendo una comunidad donde ser escuchados era el nuevo principio. Al mirar a su alrededor, vio a esas personas a las que había dedicado su vida, ahora empoderadas, listas para abrazar la transformación. Ya no estoy sola, pensó con satisfacción. Juntos, hemos encontrado la luz que nos guía. Era el momento para dejar en claro que la lucha valía la pena, y esa lucha comenzaba desde adentro. Sor María había descubierto no solo su valentía, sino lo más importante, su propósito auténtico en la vida. Y ese propósito la llevaría, junto a su comunidad, hacia un futuro lleno de esperanza y verdad recobrada. Hoy, más que nunca, estaba lista para asumir el papel que le correspondía en la historia que estaban a punto de escribir juntos. No esperes ni un segundo más para formar parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas que cambiarán tu perspectiva. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que el mensaje llegue a más personas. Te invito a comentar con tus reacciones y teorías sobre este emotivo final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.